Hola chicos de segundo de secundaria, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Les saluda su profesor John Monsalves. Un gusto para mí llevarles este repaso de biología para su examen. El examen que darán hoy día. Sé que saldrán muy bien, el examen está bastante accesible y después de este repaso sé que se aclararán las dudas que hayan quedado por allí. Primero, recordar cuáles son los temas que van para el examen. Recuerden que tenemos el tema 4, el tema 5 y el tema 6. El tema 4 se refería a... Tema 4 se refería a nutrición. Nutrición, ¿cierto? En ese tema de nutrición hablábamos de varios conceptos. El primer concepto era de los tipos de nutrición que existen. Entonces vamos a tener dos tipos de nutrición. La nutrición autótrofa, es decir, que el organismo fabrica su propio alimento, como por ejemplo las plantas. Por medio de la fotosíntesis toman la energía del sol, toman el agua y toman el dióxido de carbono y fabrican dos cosas. Fabrican glucosa y producen oxígeno. Nutrición autótrofa. Pero también teníamos la nutrición heterótrofa. Que por medio de la nutrición heterótrofa, algunos organismos, como nosotros los animales, obtenemos la energía consumiendo otros seres orgánicos. Para no decir que consumimos seres que tienen vida, ¿ok? No nos tomemos a la gente viva ni nada por el estilo. En ese caso, vamos a consumir o plantas o animales que ya han muerto. Esa es la nutrición heterótrofa. Se consumen productos de otros seres vivos o a otros que han sido seres vivos como los animales. Nutrición heterótrofa. ¿Quiénes tienen nutrición heterótrofa? Bueno, tienen nutrición heterótrofa varios. Tienen nutrición heterótrofa las bacterias. Tienen nutrición heterótrofa los hongos. Tienen nutrición heterótrofa los animales. Tienen nutrición heterótrofa los protozoarios. ¿Recuerdas eso? Perfecto. Pero también hablábamos de otros conceptos acá. Y hablábamos del concepto de los tipos de alimentos que hay. Hay alimentos que son constructores, es decir, que construyen tu cuerpo y se construye el cuerpo gracias a las proteínas. Por lo tanto, los alimentos constructores son aquellos que aportan proteína. ¿Quiénes son? Huevo, carne, leche, pescado, pollo, etcétera. Son alimentos constructores porque aportan ¿qué? Proteínas. Tenemos también los alimentos energéticos. Se llaman así porque nos aportan energía. No es que los de arriba no nos aporten, pero estos aportan una mayor cantidad de calorías o energía. ¿Quiénes son esos alimentos energéticos? Los que tienen carbohidratos o glúcidos o azúcares. Recuerden que lo hemos hablado en otros momentos. Cuando estaban en sexto grado hablamos de esto. Carbohidratos y los lípidos. ¿Recuerdan? Perfecto. Por ejemplo, el pan. Por ejemplo, el azúcar de mesa. Por ejemplo, ¿qué otra cosa les digo? Los vegetales. Por ejemplo, el arroz. ¿Sí? Por ejemplo, el tallarín, etc. Muy bien. Y también tenemos los alimentos que son reguladores. Los alimentos reguladores son aquellos que nos aportan vitaminas y minerales. ¿Quiénes son? Las frutas y las verduras. ¿Que nos aportan qué? Vitaminas y minerales. ¿Se comprende? Perfecto. También hablábamos en este tema sobre algunas patologías o enfermedades. Recuerden que patología es sinónimo de enfermedad de la nutrición. Las enfermedades de la nutrición que existen principalmente en el siglo XXI son la anorexia, donde la chica se ve en el espejo. Por general sucede en mujeres, no es que no suceda en hombres, pero por general sucede en chicas que quieren, por verse delgadas, dejan de comer, y es un trastorno psicológico porque cuando se ven al espejo se ven muy gordas, aún estando muy delgadas ya, casi raquíticas o en estado de desnutrición. Eso se llama anorexia. También tenemos la bulimia, y en la bulimia es aquellas personas que toman laxantes o que se inducen el vómito después de comer para eliminar todo lo que han consumido. Consumen grandes cantidades de comidas de manera impulsiva y luego la buscan eliminarlas de su cuerpo, como les dije, como con laxantes o induciéndose el vómito. Esa es la bulimia. Pero también tenemos dos patologías como la desnutrición,
en nutrición, sobre todo en las zonas de mucha pobreza, y también la obesidad. Y me quedo con esta última porque esta es una enfermedad que está matando a muchísimas personas, porque por culpa de la obesidad se derivan otras patologías como la diabetes, el colesterol alto, el triglicérido alto, como dolores en las rodillas y derivan artritis, como por ejemplo los varices, hipertensión, etcétera. ¿Ok? Entonces hay que cuidarse de esto, de la obesidad, como con buena alimentación o una alimentación balanceada, con ejercicios, y decirle que no al sedentarismo. ¿Saben qué es el sedentarismo? El sedentarismo es estarse sentado al frente de una computadora durante todo el día y no levantarse para hacer nada de ejercicio. Eso es sedentarismo, chicos. Aunque estemos trabajando de manera remota, tienen que dedicar por lo menos unos 20 o 15 o media hora a realizar ejercicios, chicos, para evitar esto, el sedentarismo, porque eso más adelante la vida lo cobra. Disculpen las manos, están llenas de plumón ya. Chicos, vamos a continuar con el siguiente tema. Ya terminamos con el tema 4, vamos con el tema 5. Chicos, en el tema número 5 hablamos sobre citología. Y la citología puede ser un examen que se hace a las mujeres a nivel vaginal una vez que ya están pueden tener hijos y están en una actividad sexual constante, ya cuando son mayores de edad. Se realizan este examen y allí, mamita, si está escuchando esta grabación, recuerden que la citología deben realizársela 1 o 2 veces al año para chequear allí cómo está su cuello uterino, porque es importante para descartar algún tipo de malestar por allí que se pueda convertir más adelante en algo mucho más peligroso. Pero recuerden realizarse siempre la citología por lo menos 1 vez al año. Les dejo ese mensaje a mamita en casa. Ok, pero esa no es la citología de la cual vamos a hablar acá. A pesar de que esa es un estudio de células, aquí vamos a hablar de la citología en general como el estudio de las células. La citología es el estudio de las células. ¿Sencillo el concepto? Perfecto. Y cuando hablamos de citología, pues si vamos a estudiar las células, vamos a dibujar una celulita por aquí. La dibujé redonda. Recuerden que la membrana que lo recubre se llama membrana celular o membrana plasmática. ¿Lo recuerdan? Cierto. Dentro de la célula, todo este espacio blanco que está dentro tiene un nombre. Se va a llamar citoplasma. Y en ese citoplasma vamos a encontrar 2 cosas. Vamos a encontrar el citosol, que es la parte semilíquida que está aquí. Imagínense como una gelatina un poco aguada. ¿Ok? Así es el citoplasma. Y encontramos los organelos. Organelos, o también se les puede decir orgánulos. Orgánulos celulares. Bien, y de esos orgánulos celulares, el más grande de todos se llama núcleo. ¿Recuerdan? Y dentro del núcleo tenemos una molécula muy linda por la cual le heredamos nuestras características a los descendientes, que se llama ADN. Pero no son las únicas partes de la célula, hablamos de otras. Recuerden que aquí saliendo del núcleo hay una estructura más o menos de este estilo que tiene unas cosas encima que lo hacen rugoso y por eso se llama, ¿recuerdan? Sí, retículo endoplásmico rugoso. Se llama rugoso porque en su superficie tienes estas estructuras. Y esas estructuras se llaman ribosomas. ¿Para qué sirven los ribosomas? Para producir proteínas. Muy bien, los anticuerpos son proteínas. Se producen en los ribosomas. Qué lindo, ¿verdad? Ok, continuamos. Hay otra estructura que está acá que es muy parecida a esta, pero que no tiene ribosomas. Y como no tiene ribosomas se ve liso. Y como es liso se llama retículo endoplásmico o endoplasmático liso. Lindo, ¿cierto? También hay otras estructuras que tienen forma de zapatito, les dije. ¿Lo recuerdan? Y esas estructuras con forma de zapatito se llaman mitocondrias. En las mitocondrias realizan la respiración celular y nos dan energía. 2 funciones de la mitocondria: realizan respiración celular y nos dan energía y tienen forma de zapatito. Lindo, ¿verdad? Cierto. Y hay unas estructuras que son como las columnas de la célula, las columnas allí de la célula, que se llaman, ponerlo aquí abajo, microtúbulos. Los microtúbulos tienen 2 funciones. Una, le dan la estructura a la célula, así como las columnas le dan la estructura a tu casa, los microtúbulos le dan la estructura
celular. ¿Se entiende, verdad? Es muy fácil. ¿Qué más hacen los microtúbulos? Ayudan con el movimiento de la célula. Sencillo, ¿cierto? Y el último tema del cual hablamos, además de citología y además del anterior, es, a ver cuál es, que ya se me olvidó. Último tema, si comenzamos a unir células con células, ¿qué tenemos? Una célula, más otra célula, más otra célula, más otra, más otra, más otra, más otra célula. Tenemos un tejido. Y los tejidos humanos de los que hablamos eran 4. Tejido muscular, tejido nervioso, tejido epitelial y tejido conectivo o conjuntivo. ¿Recuerdan? Muscular, nervioso, epitelial y conectivo. Repito, muscular, nervioso, epitelial y conectivo o conjuntivo. Esos son los 4 tejidos que tenemos dentro de nuestro cuerpo. Son agrupaciones celulares. Células, varias células, para cumplir una misma función, se llama como tejido. Perfecto. Y el tejido del cual vamos a hablar hoy día es el tejido epitelial. Epitelial, o también se le puede llamar epitelio. Ese tejido epitelial lo que hace es cubrir las superficies del cuerpo. Por ejemplo, en tu piel está recubierta de tejido epitelial. Ese tejido epitelial tiene una característica y es que no tiene vasos sanguíneos, o sea, no tiene arterias y no tiene venas. Muy bien. Pero no solamente en la piel hay tejido epitelial. Si mirásemos dentro de tu cuerpo, tienes el intestino. Imagínense que este es el intestino, ¿ok? Y dentro del intestino, estas paredes que rodean el intestino son tejido epitelial. Esto es tejido epitelial. Entonces, una de las funciones que cumple el tejido epitelial es dejar pasar esas moléculas que tú te comiste, dejarlas pasar a través de él hacia la sangre. Entonces, función del tejido epitelial, dejar pasar sustancias a través de él. ¿Qué otra función? Si el tejido epitelial es la piel, entonces cuando venga un virus, como el coronavirus, por ejemplo, no va a poder pasar a través de la piel porque ahí está el tejido epitelial. ¿Cierto, chicos? Muy bien. Esas son funciones del tejido epitelial. Dejar pasar sustancias, servir como protección. Muy bien. ¿Y cuáles son los tipos de tejido epitelial que tenemos? ¿Dónde hay tejido epitelial mejor? Bueno, les dije que en su intestino hay tejido epitelial. ¿Dónde más hay? En la piel también hay tejido epitelial. ¿Dónde más? En los vasos sanguíneos, en las arterias y en las venas hay tejido epitelial. ¿Dónde más? En los alvéolos. ¿Y dónde estaban los alvéolos? ¿Se acuerdan? Los alvéolos estaban en los pulmones. En 5º grado lo vieron con el otro profesor, ¿cierto? Ok, en los alvéolos. Y además el tejido epitelial, a ver, se divide en varios tipos de tejido epitelial. Tenemos el tejido epitelial cúbico, ¿ven? Que es como un cubito, cúbico. Tenemos el tejido epitelial plano, que observen, sus células son planas, se ve más o menos como esto, células planas, ¿bien? Tenemos el tejido epitelial que es cilíndrico, como el que tenemos en el aparato respiratorio, tejido epitelial cilíndrico, una célula unida al lado de la otra. También tenemos tejido epitelial. Ahora, el tejido epitelial puede ser de 2 formas, o puede tener una sola capa de células, una línea de células, digamos una línea. Y si tiene una sola línea se llama monoestratificado, porque se habla de estratos, monoestratificado. Y si tiene varias capas como esta, se llama estratificado o poliestratificado. Estratificado o poliestratificado. Entonces, citología, partes de las células, tejidos, 4 tipos, de los cuales hablamos de un tipo, el epitelial, que recubre, por eso protege y deja pasar sustancias, y hay varios tipos, cúbico, plano, cilíndrico, y eso se pueden agrupar en una sola capa, se le llama monoestratificado, de estrato, o poliestratificado o estratificado, o poliestratificado. Recuerden que esto lo tenemos en las diapositivas que les dejé, chicos. Les deseo mucha suerte en el examen, muchos éxitos. Recuerda ser sincero contigo mismo. Realiza el examen sin estar mirando tu cuaderno, sin estar mirando tu libro, sin estar revisando en internet. Para eso es el examen, para evaluar si aprendiste o no aprendiste lo que te hemos enseñado desde biología.
Cuídense mucho. Gracias, papito. Gracias, mamita, por permitirnos desde Científico del Norte llevar educación desde casa, educación remota. Si gustan, dejen un like en el canal. Cuídense mucho. Chao, chao.